Aski urukipanay taqanitaki ukamaraki yataqarmasinaka yatichirinaka kunatej ichuruj akar port'aniwapta kunatej wakisiskaraki kiwa arunak haquqip t'irinakan urupa kunatej sañani Día Internacional del Traductor. Hichuruj ist'awas karakiñaniwa kunatej licenciado Miguel Ángel Velasco Rojas, docente de la UMSA, ukamaraki presentador de traductor jurado Tomás Sibila Wojciak, ukamaraki doctora Herminia Sarmiento Chambi, Perú Xatarakiu Portaniwaski. Caltañani. Como número 1 tenemos palabras de bienvenida a cargo de la codelegada, que es la compañera Nayeli Kawapasa Vargas. Muy buenos días, estimados compañeros y participantes. Es un honor darles la bienvenida a este taller titulado Traductores Invisibles, Historias que Cambiaron el Mundo, en conmemoración al Día Internacional del Traductor. Hoy nos reunimos para reflexionar y valorar la labor de quienes, con su trabajo silencioso pero fundamental, han permitido el encuentro de culturas, ideas y conocimientos a lo largo de la historia. Les deseo un espacio provechoso de aprendizaje e intercambio. Sean todos bienvenidos. Como segundo número tenemos Historia del Día Internacional del Traductor a cargo de la compañera Celia Quispe Mamani, estudiante de la asignatura Taller de Traducción e Interpretación. Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros y público en general que nos acompaña el día de hoy. Les voy a hablar acerca de la historia del Día Internacional del Traductor. Esta fecha conmemora la muerte de San Jerónimo de Estridón, que fue teólogo, erudito y traductor cristiano, que desarrolló más allá de la traducción en la época de ya después de Cristo. Su obra más famosa fue la traducción del griego y hebreo al latín de la Biblia. Más tarde esto se conocería como la Vulgata. Asimismo, este traductor desarrolló textos muy significativos. Esta fecha, 30 de septiembre, conmemora el aniversario de su muerte, de este personaje muy histórico. Ya por el año 1991, la Federación Internacional del Traductor conmemora esta fecha algo importante. Ya en el 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemora esta fecha oficialmente como el Día Internacional del Traductor, para valorar el arduo trabajo de estos profesionales, traductores, intérpretes y terminólogos. Hoy en día se conmemora esta fecha no solo para celebrar a estos profesionales que hacen un arduo trabajo, sino también para reflexionar la diversidad lingüística que existe en cada país. La traducción sigue siendo un puente invisible que conecta personas, ideas y cultura. Muchísimas gracias. Doy paso a los talleristas. Bien, buenos días. Gracias por la espera. Acá ya estamos con una buena conexión. Bueno, hay una temática específica que queremos presentar el día de hoy y es esta. Erasmo, un traductor olvidado. Y Erasmo de Rotterdam es una figura histórica muy importante, conocido como un gran humanista y probablemente una de las figuras más importantes del Renacimiento, ¿no? Todo su aporte literario e intelectual es bastante reconocido, ¿no? Pero a veces se deja de lado un aspecto muy importante de Erasmo, que es su trabajo de traducción, de corrección, de revisión de textos, ¿no? Y las nuevas traducciones que hizo, revisando traducciones anteriores, ¿no? Es tan importante el trabajo de Erasmo que en el contexto histórico
y teológico de su tiempo, ya a finales de lo que se conoce como la Edad Media, cuando se gestaba la Reforma Protestante, que daba inicio a la Edad Moderna y lo que se llama la Ilustración. Los reformadores habían leído a Erasmo y su traducción había determinado cierta comprensión de su teoría, de su quehacer teológico, ¿no? Si bien Erasmo nunca fue parte de lo que se conoce como la Reforma Protestante, él se mantuvo como un católico devoto hasta el final. Fue su escrito, ¿no?, la, digamos, fuente de inspiración para un nuevo enfoque exegético y teológico. ¿Por qué es olvidado? Y acá, bueno, les muestro un meme, ¿no?, y lo leemos en unos segundos. Bien, el día de hoy entonces estamos reunidos, ¿no?, por el Día Internacional del Traductor en conmemoración a Jerónimo, ¿no?, que hizo la traducción de la Biblia al latín y cuya traducción prevaleció por más de 11 siglos. Entonces, por Jerónimo es que se reconoce esta gran labor de la traducción y bueno, se celebra, se conmemora, ¿no?, el Día del Traductor. Entonces, hoy estamos reunidos por el cumpleaños de Jerónimo, ¿no?, pero nadie se acuerda de Erasmo, ¿no? Bien, y vamos a ver un poco por qué el trabajo de Erasmo es tan importante. Ahora, sí, Erasmo tiene también un día dedicado, ¿no?, que es el 27 de octubre, que es el Día Internacional del Corrector de Textos. Pero Erasmo no era solamente un corrector de textos, sino un traductor que hizo un trabajo muy profundo y crítico sobre la obra de Jerónimo. Entonces, en esta línea de recordar personajes olvidados o invisibilizados, quería hablar un poco de Erasmo y ciertas implicaciones prácticas para nosotros, ¿no? Pueden ustedes ver ahí una pequeña biografía de Jerónimo, muy corta, ¿no?, como estos grandes hombres en la antigüedad que eran polímatas y muy inteligentes, tenían conocimiento en varias disciplinas, ¿no? En este caso, estudiaban ellos la gramática y la retórica, también la filosofía y la teología, ¿no? Bien, no todos tenían acceso a este tipo de conocimiento, pero sí eruditos como Jerónimo. Y como era el hombre más brillante de su tiempo, pues le encomendaron a él esta traducción oficial, ¿no?, de la iglesia. Tenía que conocer lenguas como el hebreo y el griego para hacer su exégesis. Y, por supuesto, tenía que conocer el latín, tanto el culto como el vulgar, para comunicarse, porque era la lengua franca, lengua también académica de su tiempo, ¿no? Bien. La Vulgata Latina es la traducción en un latín vulgar, es decir, del pueblo, ya no el latín culto o académico de ese tiempo. Y esta traducción prevaleció por 11 siglos. Imagínense ustedes, desde el año 380 y tantos, 82 me parece, hasta el siglo XVI. Bien, es considerado padre de la Iglesia por el aporte que hizo juntamente con Agustín de Hipona, ¿no?, y otros más, y también considerado santo patrón de los traductores. Pues todos los traductores acá presentes, acá tienen su santo patrón, Jerónimo, ¿no? Bien, y por él estamos el día de hoy reunidos, ¿no? Bien, quisiera ahora mostrarles cierta información sobre Erasmo. Erasmo ya se encuentra en el siglo XV, es parte del siglo XV y el siglo XVI, ¿no? Ya poco en la debacle de la Edad Media, ¿no?, cambios políticos, económicos muy fuertes,
cambios, por supuesto, intelectuales y la irrupción de la ciencia. En su momento, Erasmo era otro polímata, ¿no? Era un erudito, dicen que fue quien se leyó todos los libros de su tiempo y el hombre más inteligente de su tiempo en ese momento. Humanista, ¿no? Se debe entender el humanismo como, digamos, el estudio de las letras humanas en contraposición a las letras divinas, ¿no? Entonces había esta fuerza, ¿no?, de rescatar toda la creación humana en el arte, la literatura, la arquitectura, la pintura, y posicionar al hombre en el centro, ¿no? Admirar su belleza, y esto lo vemos en el David de Miguel Ángel, por ejemplo. Bien. Pero era teólogo, filósofo, filólogo también, ¿no? Ahí estamos en un terreno común, y un profundo exegeta. Acá tenemos hay micrófonos que están encendidos, probablemente pediría a los administradores que puedan silenciarlos para que continuemos, ¿no? Bien. Tenía también conocimiento del hebreo, del griego y del latín, ¿no? Y Erasmo introdujo algo, una técnica que se conoce hasta el día de hoy como la crítica textual, ¿no? La crítica textual es hacer un estudio de las fuentes, ¿no? La validez de las fuentes, su tratamiento, su selección y su traducción para ver la legitimidad de un texto traducido, ¿no? Bien, él había notado que faltaban extractos de manuscritos antiguos griegos, y él fue construyendo una versión del Nuevo Testamento, de la Biblia, en griego para su tiempo, ¿no? Y esto se llama el Textus Receptus, ¿no? Como todo erudito, hizo una investigación muy meticulosa, ¿no?, sobre las fuentes, los orígenes, diferentes manuscritos, ¿no?, la validez de estos manuscritos para construir el Textus Receptus, que es el texto recibido, ¿no? Sería la construcción del Nuevo Testamento en lengua griega, con la mayor fidelidad en relación a los originales que se habían escrito en los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Y con base en ello, comienza una traducción al latín, llamada el Novum Instrumentum. Es un nuevo instrumento para hacer este estudio exegético. El Novum Instrumentum tenía 2 columnas, tanto el griego que él había trabajado como el latín, ¿no? ¿Y por qué esta motivación? Él, al leer la Vulgata de Jerónimo, había encontrado, a su entender, bastantes errores, pero bastantes. Y percibía él que a lo largo también del tiempo, la Vulgata original de Jerónimo había sido adulterada, ¿no? Y con su conocimiento de griego y habiendo recurrido a las fuentes más antiguas y originales, había encontrado inconsistencias. Entonces él veía una necesidad de actualizar, ¿no?, esta información y corregir la traducción que Jerónimo había hecho. Ahora, la traducción de Jerónimo había durado 11 siglos y era la oficial de la iglesia. Y piensan en el poder, ¿no?, eclesiástico y político también de la iglesia en ese momento. Entonces, lo que esto le ameritaba en su contra, ¿no? Bien. Pero fue tal el impacto que el Novum Instrumentum sirvió para las posteriores traducciones de la Biblia al inglés con William Tyndale, alemán con Martin Luther, con Martín Lutero, y al español con Casiodoro de Reina, y luego la revisión de Cipriano de Valera, ¿no? Ahora, estos personajes, William Tyndale, Martín Lutero y Casiodoro de Reina, ya siguieron la línea de la Reforma Protestante. Erasmo no lo hizo. Erasmo se mantuvo como un católico devoto, pero crítico de su iglesia hasta el final. Sin embargo, vean ustedes el impacto histórico que tuvo el Novum Instrumentum, porque fue la base que utilizaron Tyndale, Lutero, ¿no?, Casiodoro, para hacer las traducciones al español, porque habían visto que
esta construcción del griego era mucho más fiel, ¿no? Y su traducción al latín que la que había hecho Jerónimo, ¿no? Y si ustedes, bueno, no corresponde ahora tocar el tema en profundidad, pero viendo un poco de la historia, ¿no? El cisma, ese cisma que se dio, ¿no? Al interior de la Iglesia Católica en ese momento cuando salieron los denominados reformadores, ¿no? Y surge la reforma protestante, se da por muchos aspectos y entre unos de ellos también por discrepancias exegéticas de cómo interpretar la escritura, ¿no? Bien. Acá tengo 3 ejemplos de la revisión y la crítica que hizo Erasmo, ¿no? Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Por ejemplo, él compara los originales y luego ve la Vulgata y luego la traducción que él hace, ¿no? Entonces, primero tenemos el artículo, ¿no? En la Vulgata decía, pues este es de quien habló el profeta Isaías, refiriéndose a Jesús, ¿no? Y él dice, en el original hay un artículo que se ha omitido en la Vulgata. Hay que incluir el artículo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, ¿no? Incluir el artículo, aquel, lo que hace es no perder, sino recuperar esa fuerza, ¿no? Más activa para que sea claramente de quién se está hablando, ¿no? Luego, tener, por ejemplo, tiempos verbales. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego, ¿no? Como un castigo futuro. Pero el texto original no está en futuro, sino en presente, ¿no? Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, los que entienden de exégesis bíblica verán que los tiempos verbales son pero determinantes, ¿no? Porque el tiempo tiene, pues, implicaciones teológicas determinantes, ¿no? Si es cortado y echado en ese momento, entonces el juicio ya cayó sobre esa persona, ¿no? Si será cortado y echado, entonces esa persona todavía tiene un tiempo de arrepentimiento, ¿no? Vean ustedes las implicaciones. Decía también, o tenía esta intención de Jerónimo, había intentado, ¿no? que su traducción al utilizar el latín vulgar sea más accesible, con un latín mucho más común, ¿no? Mucho más vernacular que el académico. Pero en ello decía Erasmo que se habían perdido aspectos, ¿no? Muy valiosos del original. Y esto lo quería rescatar Erasmo. Se habla, hay otro pasaje, dice, y su comida, refiriéndose a Juan el Bautista, era langostas y miel silvestre. Su comida, ¿no? Es decir, como un bien que sea la comida. Pero Erasmo dice, la palabra ahí no se refiere a comida, sino mejor una dieta, ¿no? Ahora, no una dieta fit, como entenderíamos ahora, pero la dieta a la que Juan accedía, entonces eso es diferente de una palabra tan amplia como comida. Probablemente dieta en español sea la mejor traducción, sin embargo, las traducciones en español, las que más se aproximan, utilizan el verbo reflexivo y se alimentaba, ¿no? Bien, hasta ahí 3 ejemplos muy, muy sencillos, ¿no? En total, se dice que Erasmo corrigió, es un número aproximado, ¿no? Más de 600 errores de la Vulgata latina, ¿no? Entonces, hay una traducción y viene otro traductor con otros criterios y aplica una corrección de esa traducción, ¿no? Imagínense ustedes, más de 600 errores, ¿no? De la versión que había sido la principal, ¿no? Durante 11 siglos. ¿Qué tipo de errores encontró? Ahí los tenemos, vamos a solamente leerlos, no explicarlos. La carencia de mejores fuentes, se duda de las fuentes que se utilizó para la traducción de
Jerónimo. Probablemente no había un estudio tan profundo de la etimología de los términos. Algunas traducciones eran defectuosas, traducciones, es decir, de algunas partes, pasajes, ¿no? Segmentos. No se tuvo mucho cuidado, ¿no? En la lengua, en el latín vulgar, ¿no? Había ciertas imprecisiones. No se tomó en cuenta toda la totalidad de manuscritos para hacer las comparaciones, lo que se llaman las referencias cruzadas. Había pasajes que no estaban claros, ¿no? Como la Vulgata prevaleció por 11 siglos, se tuvo que copiar y los copistas o escribas habrían cometido errores. Se ve diferencias entre la original de Jerónimo y las ediciones posteriores de la Vulgata. Había errores gramaticales y lo que llevaba a Erasmo a concluir que era contaminada, ¿no? Para ello, y bueno, ya vamos a ir terminando, eh, Erasmo había desarrollado un método, ¿no? Novedoso, y era la crítica textual. Así, vamos a revisar esta traducción, cuán bien hecha está, ¿no? Vamos a tomar todos estos parámetros en cuenta y vamos a hacer un estudio muy, muy profundo de las fuentes, ¿no? Bien, entonces investigó los manuscritos, encontró bastantes diferencias, ¿no? Y no solamente el contenido, sino también estaba bastante preocupado en el estilo, ¿no? ¿Por qué escogí este personaje, ¿no? El día de... Creo que tiene una relevancia por lo siguiente. Acá tenemos una imagen de un prompt de traducción en inteligencia artificial y le pido a Gemini que traduzca el siguiente verso bíblico, ¿no? Eh, es un pasaje en que Saúl, el rey Saúl, ingresa a una cueva y el pasaje dice que se cubrió los pies. Y muchas Biblias han traducido literal, se cubrió los pies, eso dice en el original en el hebreo, ¿no? Y muchas traducciones en inglés también dicen went in to cover his feet, se cubrió sus pies, ¿no? Sin embargo, acá hay algo interesante. Hay una nota que dice que cubrir los pies era un término que se utilizaba para ir al baño, ¿no? Entonces, cuando alguien se cubría los pies, lo que hacía era ir al baño, porque se sentaba y con su vestimenta que eran largas, no había pantalones, cubrían sus pies, no se veían los pies, ¿no? Y así hacían sus necesidades. Esto se descubrió después y la inteligencia artificial lo tiene, ¿no? Porque puede encontrar este conocimiento, ya está disponible, ¿no? Sin embargo, me parece que con la inteligencia artificial, ¿no? Surge una demanda muy interesante para los traductores, porque la inteligencia artificial ya lo puede traducir todo, ¿no? Y hay IAs más especializadas y seguramente irán avanzando, ¿no? En sus potencialidades, ¿no? ¿Qué hacen entonces los traductores si una IA ya puede traducir, ¿no? Todo, ¿no? Yo creo que Erasmo nos ha dejado un muy buen legado a los traductores, ¿no? Porque, pongámoslo así, una IA puede traducir como Jerónimo, pero se necesitan Erasmos que revisen lo que han traducido las IAs. Me dejo entender, ¿no? Y miren acá cuántos criterios, ¿no? Cuántas fallas encontró Erasmo, ¿no? Entonces yo creo que es un excelente ejemplo para nosotros y eso demanda un nuevo rol de los traductores, ¿no? Quizá desarrollar más estas habilidades de edición, ¿no? De revisión, de corrección, ¿no? Y verán ustedes, hay muchos textos traducidos, uno los lee y no queda conforme, ¿no? Entonces, quizá nos toque corregir o arreglar traducciones ya hechas como Erasmo lo hizo, pero en este caso, revisando lo que está hecho por la traducción, por las inteligencias artificiales. Gracias. Bueno, creo que vamos a continuar con la ronda de preguntas, por favor. Y los que están en línea nos podrían compartir sus preguntas mediante el chat.
Muy buenos días a todos los que están presentes. Mi pregunta sería la siguiente. Usted habló una parte sobre la Biblia, si más no me equivoco, fue un ejemplo sobre los tiempos verbales. Me encantaría saber cómo esto afecta a una traducción o si nos podría dar otro ejemplo más. Si más no me equivoco, también hay una parte de la Biblia que no ha sido traducida. Bueno, no sé exactamente, pero es la palabra Emmanuel, que en el libro original de la Biblia se repite varias veces y en el español, castellano lo han adaptado como Dios con nosotros. No sé si nos podría aclarar esa partecita, por favor. Sí, le comento que no escuché bien. No sé si es por el micrófono, escuché una palabra o frase Dios con nosotros, pero, o quizás si la pueden escribir, por favor, en el chat para que entendamos, ¿no? Aquí hay una traducción en una pregunta, ¿no? Hay comentarios acá en el chat, ¿no? Si los primeros traductores eran de la iglesia, es decir, si fueron los primeros quienes hayan traducido el texto bíblico. Bueno, no soy un experto, la verdad, en ello, pero yo creo que no, porque había textos anteriores, ¿no?, a la Biblia, y también había comunicaciones entre pueblos con diferentes lenguas, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, ustedes esto pueden buscarlo en internet, busquen la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta me parece que sería la primera traducción, ¿no? Y está hecha en piedra y aquí en una parte está en lengua de Egipto y la otra parte en griego. Entonces alguien ya se dio el trabajo de marcar, ¿no?, el mismo mensaje en dos lenguas diferentes, ¿no? Ya, aquí nos hacen una pregunta sobre inteligencias artificiales para traducir hermana. Yo creo que esto de las inteligencias artificiales, uno tiene que empezar a conocer y buscar, ¿no? Pero hay un dato interesante sobre las inteligencias artificiales, es que ellos aprenden, ¿no?, con base en en la interacción que tenemos con ellos, ¿no? Incluso se puede educar en cierta manera, ¿no?, a las inteligencias artificiales especificando los prompts, ¿no?, los productos de salida, etcétera. Entonces ustedes pueden ir diseñando, ¿no?, ciertos protocolos también, ¿no? Y esto es algo de experimentar, pero ya hay bastantes, ¿no?, aplicaciones. Por eso, el Novum Instrumentum tiene como base el Textus Receptus, ¿no?, que es la construcción del griego original hecha por Erasmo, y luego, en paralelo, es un interlineal, ¿no? Tienes dos columnas del griego, y luego la traducción al latín, hecha también por Erasmo, ¿no?, corregida. Y todo esto con base en los manuscritos que habían encontrado. Bien, estimado Miguel, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Creo que va a ser base para futuras discusiones en nuestras clases. Por eso también quiero agradecerte por el desprendimiento rápido que has tenido cuando te invité a formar parte de esta celebración, y por eso es que te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Miguel. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, sigamos dando paso a lo que es el intérprete, jurado y traductor, Sibila Tomás, que tiene una profesión de gerente propietario de la operadora de turismo receptivo Sendas Altas, operadores de turismo, también como intérprete y traductor para las lenguas española
y alemana. También tiene una formación de estudios de geografía en la Universidad Técnica Dresde en Alemania. También podemos observar que tiene estudios de geología de la misma manera en la Universidad de Freiberg en Alemania. También en la Universidad Técnica de Oruro, que es en Bolivia. También podemos observar que tiene una experiencia profesional en lo que es el área de turismo. Vamos a dar paso a lo que es a nuestro traductor e intérprete, Tomás Sibila. Aló, buenos días. Quisiera, antes de empezar, preguntarles si me pueden escuchar, si me pueden dar una señal con la manito del chat, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la posibilidad de contar un poco de mi vivencia y de mi experiencia como intérprete, sobre todo, donde considero que es mi fortaleza. Y permítame presentarme. Como dijo la colega, mi nombre es Tomás Sibila. Yo trabajo en turismo, tengo una agencia de turismo, pero tengo una larga experiencia como traductor e intérprete, debido sobre todo a una formación empírica. Yo no soy un académico que viene del área de lingüística como ustedes. Yo soy hijo y de una madre alemana y he crecido hablando fluidamente ambos idiomas. Tengo ambas lenguas maternas, el alemán y el español. Como seguramente muchos de ustedes tienen ambas lenguas maternas en español, aymara, quechua o inglés, qué sé yo. Yo crecí en Oruro y después del bachillerato me fui a estudiar a Alemania. Y alrededor del año 2000, eso fue en 1990, y alrededor del año 2005 volví a Bolivia a trabajar en turismo. En ese marco de tiempo, debido a que era una de las pocas personas que en Oruro hablaba fluidamente alemán y español, desde pequeño me hacían hacer interpretación en primer lugar, y posteriormente traducción. Mi primer cliente fue el obispo, dado que llegó una delegación de Alemania, y a los 15 años me hicieron acompañar a esa delegación de alemanes durante una semana para acompañar y visitar diferentes parroquias. Entonces, para mí era relativamente normal conversar en español y conversar en alemán. Ese tipo de experiencias al final cuajaron en que el año 2002, viviendo yo en Alemania, tuve la oportunidad de dar el examen de traductor e intérprete en una institución alemana ante el Estado, que se llama básicamente una especie de Dirección Distrital de Educación Superior, donde personas empíricas teníamos la oportunidad de dar exámenes de probidad para ciertas profesiones. Yo me presenté al examen de traductor e intérprete y lo pasé con muy buenas notas. Desde entonces, mi trabajo como intérprete se ha centrado en, inicialmente, mientras vivía en Alemania, a ser contratado por empresas, por instituciones, alguna vez por la universidad, para diferentes tipos de trabajos de interpretación. Como dijo la colega, después de salir bachiller empecé a estudiar geología en Alemania, luego estudié geografía y trabajé un par de años exclusivamente como traductor e intérprete. Como voy a interrumpir brevemente para preguntarles si se me escucha bien, si pueden seguir lo que estoy diciendo, y les voy a pedir también, si quieren, puedan ir comentando o poniendo algunas preguntas en el chat.
Lo que voy a hacer ahora es hablar un poco de qué maneras de interpretación hay, que me imagino ustedes en su estudio las toman o llevan eso como materias. Les voy a contar un poco de las características en el terreno, es decir, trabajando de intérprete, sobre cuáles son los tipos de interpretación, en qué formato se realiza, en qué ámbito se realiza, sobre todo en Bolivia, cuáles son los retos de estos tipos de intervenciones, cuáles son las herramientas que un intérprete utiliza hoy en día, y luego hablar un poquito de lo que significa el mercado laboral en Bolivia y las perspectivas a futuro. Entonces, un intérprete es quien lleva el mensaje a cabalidad de un idioma al otro, de un interlocutor al otro. El mensaje a cabalidad no significa necesariamente una traducción literal de lo que dice un personaje y es lo que se le tiene que decir al otro personaje. Se tiene que transmitir el mensaje exacto, pero eso no significa que la literalidad sea exacta. Existen diferentes tipos de interpretación. Hablemos de la interpretación consecutiva, que consiste en la persona que emite el mensaje, habla una frase, un periodo de tiempo. Yo, como intérprete, retengo esa información, o en mi cabeza o en papel, si tengo la capacidad de escribir suficientemente rápido, o si tengo la herramienta, por ejemplo, de la estenografía, y tengo que trasladar ese mensaje al receptor. Para mí, personalmente, la interpretación consecutiva es la más difícil. Otras personas tienen la facilidad de retener información en la memoria y estructurar el mensaje de mejor manera, pero para mí es difícil. ¿Por qué? Por la particularidad del idioma alemán. Yo solamente soy intérprete para español y alemán. A diferencia del español, en el castellano nosotros tenemos el verbo usualmente al principio, ¿no? Y en alemán el verbo lastimosamente va al final. Lo que significa que si alguien emite el mensaje en alemán, yo estoy tratando de entender qué me va a decir porque el verbo va al final. Y el alemán tiene la particularidad de tener palabras compuestas muy largas y que se pueden formar oraciones muy largas y el verbo principal va al final. Entonces, para mí personalmente, la interpretación consecutiva no es fácil, lo que me obliga a aplicar ciertos trucos de lo que vamos a hablar un poquito luego. Luego está la traducción de negociación. La traducción de negociación, uno puede imaginarse, están sentadas dos partes en una mesa y se habla sobre algún tema. Por ejemplo, la rendición de cuentas de una organización o de una institución. Es un ámbito un poco menos formal, donde un interlocutor dice una cosa, yo como intérprete puedo recibir el mensaje, puedo anotarlo porque estoy sentado, puedo preguntarle, ¿se refiere usted a esto? Es exactamente esto lo que quiere decir y transmito el mensaje. Entonces no necesita ser una transmisión de mensaje tan estructurada como en la interpretación consecutiva. Existe también la interpretación de murmullo, y ustedes han debido ver eso quizás en algunas películas o noticias. Hay dos personas que están hablando entre ellos y sus traductores, o el traductor, está muy cerca de ellos y mientras recibe el mensaje le habla al oído, al receptor del mensaje y le traduce básicamente simultáneamente, pero murmurando. Y existe la interpretación simultánea, que es una interpretación bastante formal, con tecnología, es decir, el intérprete está dentro de una cabina aislada de sonido,
con un equipo, con un equipo técnico donde se modulan los canales. Es decir, yo como intérprete tengo audífonos y tengo un micrófono y escucho lo que está diciendo quien expone o la persona que está presentando, y a través del micrófono simultáneamente traduzco la información en el idioma meta, y los oyentes también están con audífonos escuchando el idioma meta. Entonces, yo particularmente me considero alguien que es bastante bueno en la interpretación de murmullo y en la interpretación simultánea. No soy tan bueno en la interpretación consecutiva, y eso se debe sobre todo a que he crecido hablando los dos idiomas y tengo la fluidez en ambos idiomas. Me resulta más fácil estar dentro de una cabina, concentrado, escuchando un mensaje y transmitiéndolo simultáneamente. Entonces son los tipos de interpretación que existen, o que yo conozco al menos, que yo aplico. Y para detallar esto un poquito más, la interpretación consecutiva es un poco más formal. Es decir, pongamos el ejemplo de que llega un visitante extranjero y me ha contratado la Cancillería para traducir para el presidente o para algún ministro. Entonces el marco es bastante protocolar, es bastante formal. Están hablando dos países entre ellos, y aunque el visitante hable inglés, en este caso el visitante va a hablar en el idioma de su estado, que es el estado alemán en este caso, y necesitan un traductor por protocolo. Aunque podrían muy bien hablar ambos en inglés. Probablemente lo hagan fuera del espacio formal, pero en el espacio formal, por ejemplo, en la negociación o en la firma de un acuerdo bilateral, se requiere al traductor. Como había dicho, el tema de negociación ya es un poco más suelto. Y en este caso, de la formalidad de un visitante extranjero que habla con una autoridad nacional, se tiene que hacer una interpretación consecutiva, porque es la manera más clara de recibir la información y pasarla. Cuando se tiene una visita entre pasillos o se está hablando de una manera un poco más informal, se aplica la interpretación de murmullo. Yo me paro detrás de la autoridad y le hablo en el oído lo que está diciendo el otro, ¿no? Y cuando se trata de congresos, talleres, como en esta oportunidad, por ejemplo, si este evento fuese con dos partes de diferentes idiomas, probablemente habría dos o más traductores simultáneos. ¿Por qué dos o más traductores? Porque teóricamente, o según norma, por lo menos lo que se aplica en Europa, un traductor no debe estar más de 1 hora traduciendo simultáneamente, porque su capacidad de concentración mengua en 1 hora y empieza a cometer errores. Además, según regulación en Alemania, según regulación profesional, eso le afecta. Entonces tiene que cambiar un traductor con el otro. Entonces habíamos hablado un poco de los tipos de interpretación. No sé si hasta este momento preguntas, quizás me puede decir la organización si quieren hacer un espacio para preguntas, y las ponemos en el chat o las ponemos al final de la presentación, por favor, díganme. Ya, perfecto, al final. Hablemos un poco entonces de los retos y las dificultades que existen en el trabajo de interpretación. Desde mi experiencia, el reto y la dificultad principal es que el organizador del evento o el organizador del protocolo, en el caso de autoridades, del evento, en el caso de un taller, se olvida del intérprete. ¿Qué quiero decir con que se olvida del intérprete? Como intérpretes somos estrictamente necesarios porque permitimos la comunicación entre partes que de otra manera no se pueden entender, y hacemos que la conversación y el intercambio sea fluido. Para el organizador del evento, muy a menudo,
el intérprete es algo que ni ha tomado en cuenta, y al decir que no ha tomado en cuenta, no ha tomado en cuenta los tiempos que se necesita para la interpretación. Habla una persona, habla el intérprete, habla la otra persona, habla el intérprete, habla una persona. Se necesita más tiempo. Si no se calcula ese tiempo, ya las cosas salen mal. Es el reloj el que manda y las personas empiezan a hablar más rápido. Si las personas empiezan a hablar más rápido, el intérprete tiene un problema. Entonces, empieza en la organización. Eso puede ser un detalle tan pequeño como que se olvidan de la silla del intérprete, que tiene que estar sentado por formalidad detrás de las dos autoridades. Otro aspecto es el de la tecnología. En el caso de la interpretación simultánea, muy a menudo no se piensa en una cabina insonorizada. El equipamiento que se le da al intérprete es pésimo. El sonido está mal hecho. Eso al final significa que el intérprete está bajo enorme presión, porque él es el que tiene que escuchar el mensaje, estar absolutamente concentrado y transmitir el mensaje simultáneamente. Cualquier interrupción a uno lo saca de la concentración y empieza a cometer errores. Y los clientes o no escuchan bien, o se pierde el contexto, o las oraciones no se han terminado de formular y la calidad del evento falla. Los interlocutores, las personas que están hablando entre ellas, donde el intérprete está al medio, son también un riesgo, en el sentido que muchas veces el interlocutor no piensa que debe modular de una manera que le ayude al intérprete y que debe darle frases, sobre todo en la interpretación consecutiva, que el intérprete pueda procesar y transmitir. Es decir, si alguien empieza un monólogo y alarga el monólogo y pone un tema dentro del otro y se pierde y divaga, el intérprete, si no tiene la capacidad de tomar notas muy rápidamente o de diagramar la idea en un papel para poder transmitirla, invariablemente va a perder el mensaje. Y o va a empezar a improvisar, va a tener inseguridades, o va a tener que preguntar de nuevo, ¿qué ha dicho usted? Y eso en un acto formal es algo que no debe ocurrir. Entonces, los interlocutores formulan adecuadamente, le dan tiempo al intérprete para... le dan las frases en un contexto claro y bien formulado como para que lo pueda interpretar. Son seguros, son inseguros, y cuál es la velocidad con la que hablan. Entonces, esos son los retos principales dentro de la interpretación. Y hay diferentes tipos de personas. Generalmente, cuando se habla con políticos experimentados, es fácil traducirlos porque es gente que ya tiene un discurso interiorizado. Voy a decirlo de una manera un poco chistosa. Generalmente siempre dicen lo mismo. Siempre tienen sus mensajes ya estructurados. Ustedes quizás estén viendo ahora, cuando escuchan en las campañas, sobre todo a Tuto Quiroga, que siempre dice lo mismo. Siempre pasa los mismos mensajes. Los políticos experimentados son así y eso le favorece al intérprete, porque sobre todo en un viaje de delegación, cuando los acompaña durante mucho tiempo, después de un día uno ya conoce al interlocutor, ya sabe cómo está estructurado y puede meterse, por ponerlo así, en su piel. Mientras que gente que no está habituada a manejar un discurso estructurado, sobre todo en presentaciones técnicas, puede ponerlo en problemas. Una cosa que es muy importante es la preparación. Si a uno lo contratan como intérprete para traducir o para interpretar, por ejemplo, en un seminario técnico, hablemos, por ejemplo, de energías alternativas. Pongamos el ejemplo que la Cámara de Comercio alemana ha invitado a expertos alemanes para hablar con expertos bolivianos sobre tecnologías alternativas. Yo no soy del campo de las tecnologías alternativas. Tengo un conocimiento general, pero necesito, y eso también es obligación del organizador, necesito tener las presentaciones un par de días antes para meterme al tema, para revisarlas todas, aclarar conceptos, aclarar terminologías y tener claro sobre qué va a hablar el exponente. Y muchas veces eso no ocurre.
como el intérprete es al mismo tiempo la persona más importante en la sala y al mismo tiempo el menos reconocido y el menos importante, la organización a menudo o no te pasa las ponencias o te las pasa una noche antes y puede llegar a ser difícil. Entonces, para cerrar un poco, ¿cuáles son las herramientas que un intérprete requiere para hacer su trabajo bien y de manera profesional? Yo creo que entre las herramientas intangibles se necesita, obviamente, un manejo y un conocimiento muy fluido del idioma, se necesita un gran vocabulario, se necesita una capacidad intercultural, se necesita lo que se llama la interculturalidad, es decir, nosotros no solamente transmitimos el mensaje literal, muchas veces también somos aquellos que transmitimos la emoción, las sensaciones, el ambiente o la vibra del momento. Nuestros interlocutores pueden ser, por ejemplo, me ha pasado, el vicepresidente David Choquehuanca, que tiene su manera de hablar, su mensaje, su cultura, y un embajador o el ministro de Relaciones Exteriores de Suiza, que tiene otra cultura, tiene otros orígenes, tiene otras maneras de entender las cosas. Nuestra misión es hacer que se entiendan, tanto en lo que están diciendo verbalmente, como muchas veces en lo que están diciendo corporalmente o contextualmente. Entonces se necesita el tema de la interculturalidad, y eso es algo que creo que favorece a aquellas personas que han crecido en ambas culturas, que es un poco más difícil de aprender. Se necesita un amplio conocimiento general. A mí me favorece que he estudiado diferentes cosas, que he estudiado geociencias, me favorece que vengo del negocio del turismo, que une diferentes disciplinas, que estoy día a día con gente que habla otros idiomas, y me favorece que de niño y de joven leía mucho. Entonces, asumo que tengo un conocimiento general bastante amplio, aunque no soy un técnico o un académico, por ejemplo, lingüista. Se requiere como herramienta la preparación. Había dicho yo que es muy importante que antes de cualquier interpretación tengan y exijan el material sobre el que van a hablar. Y cuando se trata, por ejemplo, de la interpretación simultánea, esto que tengo en las orejas es clave. Si van a ser intérpretes alguna vez o tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de hacer trabajo de interpretación, yo les recomiendo lleven su propio equipo. Lleven audífonos insonorizados que puedan conectarse por cable al equipo. No confíen en el equipo que les va a poner el técnico, porque tienen que estar seguros que los equipos... Y una cosa que es muy importante, que donde yo tengo falencias, es la capacidad de tomar notas de una manera muy rápida. Creo que existe la estenografía, no sé si todavía se le enseña, no sé si en lingüística o en las materias de traducción e interpretación la toman, o la capacidad de realizar rápidamente esbozos que capten la idea, como mini mapas mentales en el papel. Y esa es una experiencia que se tiene que ir adquiriendo para poder plasmar la idea del interlocutor 1 en un papel y trasladarla al interlocutor 2. Eso, a modo general, sobre la experiencia como intérprete y aquellas cosas que yo considero importantes en esta profesión. Y hablando un poco sobre el mercado laboral en Bolivia, aquí voy a ser muy limitado porque, como yo les dije, yo soy intérprete alemán y español, y para ello el mercado es muy, muy, muy pequeño. Me imagino que para las otras lenguas también, por una simple razón. Bolivia es un país que está relativamente poco vinculado y relativamente poco conectado al comercio internacional. Todos escuchamos hoy en la prensa y en los debates cuál es nuestra situación de relación con otros países. Tenemos una capacidad comercial y de vinculación con el extranjero todavía reducida, y en nuestras ciudades se realizan relativamente pocos congresos, pocos eventos, pocos talleres y pocos seminarios internacionales. ¿Eso va a cambiar? Sí, espero que pueda cambiar. Espero que por ello el mercado laboral a futuro sea más amplio.
Pero en mi caso, yo soy contratado básicamente por la embajada alemana cuando vienen delegaciones, cuando vienen diputados, cuando vienen autoridades, por las fundaciones políticas, cuando se hace talleres con personas de diferentes lugares, como por ejemplo talleres sobre biodiversidad, talleres sobre medio ambiente, sobre cosas laborales. Me contrata la iglesia, que tiene una vinculación muy fuerte en Bolivia entre arquidiócesis de Bolivia y de Alemania. Y muy de vez en cuando me contratan empresas. ¿Por qué? Porque el trabajo de intérprete es un trabajo caro. No es poco dinero el que se pide. Se pide varias decenas de dólares por hora, es la tarifa normalmente. Y eso en relación al mercado laboral, en mi caso. Y sobre las perspectivas a futuro, ya había explicado el colega que habló hace un momento que la inteligencia artificial que aprende de lo que nosotros le alimentamos y que en el tema de traducción e interpretación la inteligencia artificial está avanzando muchísimo. Yo no puedo prever cuál va a ser la situación del trabajo de intérprete o del trabajo de traductor certificado, que es lo que yo también soy. Yo estoy juramentado ante un juzgado en Alemania como traductor certificado. Eso significa que yo hago las traducciones de, por ejemplo, sus certificados de notas de ustedes, si quieren ir a trabajar a Alemania, y doy fe de ello con mi sello y mi firma. La traducción como tal ya es un tema de inteligencia artificial, básicamente. Mi sello y mi firma, no. Eventualmente, en algún futuro, alguna nación o algunas naciones decidan que una inteligencia artificial específica sea certificada por el Estado para traducir documentos. Es posible, yo creo que eso viene, no sé en cuánto tiempo, y en el tema de interpretación, pienso que la inteligencia artificial puede hacer mucho en el tema de interpretación, solo basta ver un video de YouTube y elegir el canal en algún idioma, pero todavía no veo que la inteligencia artificial sea capaz de aquel tema que mencioné al principio, que es la interculturalidad, que es la contextualización, que son aquellos elementos finos en la expresión corporal, en el lenguaje corporal, en las pinceladas y los matices que los seres humanos tenemos en nuestra comunicación. Con ello les agradezco, y si tienen alguna pregunta, aquí estoy para responderla. Bueno, como dijo, vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si alguien de la base tiene preguntas. También lo pueden escribir en lo que es el chat. Bueno, muy buenos días al expositor. Tal vez solo una consulta, ¿no? Si bien, tal vez algún consejo, si bien una traducción o interpretación de palabras técnicas se nos hace difícil, ¿cuál es el mejor método que usted podría recomendarnos? Me está preguntando sobre traducciones escritas, ¿verdad? Sobre traducción en documentos. Así es. Ya. Como dijo el expositor anterior, cada uno tiene que encontrar su propio método. La inteligencia artificial es accesible para todos nosotros, digamos, desde hace unos 2 años. Anteriormente era la investigación en diccionarios técnicos, o sea, un traductor tenía su pequeña biblioteca de diccionarios técnicos de diferentes áreas, dependiendo cuál era su especialidad. Hoy en día, yo particularmente, yo utilizo mucho ChatGPT, pero no puedo decirle a ChatGPT, traduce 2 puntos y le pongo por decir alguna cosa.
proceso pirometalúrgico de alta temperatura para la fundición de metales complejos de la provincia metalogenética boliviana, por poner una cosa muy complicada. No puedo decirle eso así nomás, porque ChatGPT, lo que hace la inteligencia artificial es buscar en el Internet fuentes que le conduzcan a eso, y en algunas cosas, sobre todo en nuestro medio, hay muy poca información en el Internet. Lo que tengo que hacer es darle contexto a la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, me ocurre mucho que traduzco planes académicos de materias de salud. Hoy en día, Alemania está con una campaña muy fuerte para reclutar personal de salud, o sea, personal médico, porque les falta personal médico joven y están reclutando gente de todo el mundo. Entonces me llegan muchas traducciones de planes académicos con materias o conceptos de materias de medicina donde yo estoy perdido. Entonces yo le digo a ChatGPT, en el contexto, por ejemplo, en el contexto de la formación académica médica en Alemania, en universidades alemanas, ¿cómo traduces y pongo el término en español? ¿No? Por ejemplo, qué sé yo, osteología o qué sé yo. Y ahí ChatGPT me da una respuesta, y como dijo el colega anterior, no puedo tomar esa respuesta como literal, tengo que verla críticamente y eventualmente discutir 1 o 2 veces más con ChatGPT hasta recibir yo una traducción satisfactoria para mí. Yo soy el que tiene que evaluar el trabajo que está haciendo la inteligencia artificial. No puedo tomar a secas la traducción que me está diciendo la inteligencia artificial. Ese es el mecanismo que yo utilizo. Hola, hola. Me preguntan, perdón, Bueno, ¿usted piensa que algún día el trabajo del intérprete sea opacado o reemplazado por las inteligencias artificiales? Sí, es muy posible, pero siempre va a haber un humano que tiene que manejar la inteligencia artificial. bueno, ¿puedo preguntar? Bueno, más que todo, no es una pregunta, sino es solicitar un consejo, ¿no? En este caso, sería acerca de las habilidades esenciales que nosotros debemos tener como traductores para desempeñar nuestras labores efectivamente. Como usted nos acaba de mencionar, puesto que la IA ahora está muy actualizada, ¿no? Lo estamos utilizando hace 3 años ya. Si bien el prompt es parte de la IA, eso es algo que prácticamente está en competencia con nosotros. Si es que nosotros utilizamos de manera adecuada el prompt, entonces sí nos va a dar la respuesta esencial que nosotros buscamos. En base a nuestra lógica, nosotros tendríamos que ponerle el criterio adecuado para que nos pueda responder. A eso me sumo con la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos ayudaría para podernos diferenciar de esto? Y que no se pierda esto, porque actualmente, obviamente, como aparecen versiones de teléfonos, igualmente la IA se va a ir actualizando, entonces va a ir mejorando, para que nosotros como traductores no perdamos lo que es, podría decirse que nuestro trabajo y para que mejore nuestro desempeño. ¿Algún consejo o alguna idea? Sí, es una pregunta difícil, porque creo que tiene 2 caras. Empecemos por la cara un poco más dramática, digamos, ¿no? Ha habido tecnologías en la historia de la humanidad que han reemplazado puestos laborales. Hablemos de el vapor o la electricidad, que han permitido en su tiempo la revolución industrial. Es decir, si antes se fabricaban telas con un telar y una persona trabajaba en un telar, gracias a la mecanización, producto de la máquina de vapor, una máquina de vapor podía hacer funcionar 100 telares al mismo tiempo y la productividad se incrementó. Con eso, mucha gente ha dejado de trabajar en la industria textil de esa manera y ha cambiado sus funciones. Lo mismo ha pasado con la electricidad, con el motor de combustión. Tenemos en la historia de la humanidad tecnologías que generan
nuevos ciclos tecnológicos y ciclos de productos. ¿Es la inteligencia artificial una de esas tecnologías? A mi modo de ver, sí. Es decir, existe el trabajo del traductor, la función del traductor o el trabajo del traductor como hasta antes de la inteligencia artificial tiene que adaptarse, tiene que cambiar. Eso va a pasar. Por otro lado, ahora vamos al otro lado, la inteligencia artificial es una herramienta hecha por el ser humano y que se alimenta del conocimiento que el ser humano le da y que sigue las órdenes del ser humano. No le puedo decir de qué manera los traductores de aquí a 5 o 10 años van a manejar la inteligencia artificial, porque esta tecnología se desarrolla y evoluciona también. Lo que yo creo que sí puedo decir es que la inteligencia artificial es una herramienta clave, es una herramienta valiosa, es una superinteligencia, es una memoria que no olvida y es una fuente de conocimiento inmensa. Pero nosotros, los seres humanos, cada uno desde su especialidad, debemos utilizar la inteligencia artificial, debemos decirle qué hacer y debemos evaluar críticamente lo que nos está dando. Es decir, una formación profesional y académica correcta es lo que nos empodera para hacer eso. Nosotros somos quienes conducimos a la inteligencia artificial. Una vez nos dijeron en un simposio, no es que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano. La inteligencia artificial va a reemplazar a aquellos seres humanos que no utilizan inteligencia artificial. Es decir, tenemos una herramienta a disposición que debemos saber usar. Y yo creo que hoy en día una constante de nuestro tiempo es el aprendizaje continuo. No podemos pensar que terminando un estudio, una formación, se acabó el tiempo del aprendizaje. El aprendizaje es permanente. Bien, estimado Tomás, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Te cuento que la interpretación forma parte de la asignatura de taller de traducción e interpretación. Entonces, lo que hacemos nosotros acá en la carrera es abordar la interpretación como parte del programa de esta asignatura. No estamos peleando para que también se amplíe un poco el abordaje de la interpretación en la carrera a través de otra asignatura, y creo que estamos también en un proceso de diseño, de rediseño de la malla curricular, y ahí se ha considerado, por ejemplo, la interpretación como una asignatura independiente. Muchísimas gracias, y creo que para los estudiantes tus comentarios van a ser muy útiles. Muchas gracias. Si me permiten un comentario final. Yo pienso que el tema de la lengua es importante también, no solo en el área de la interpretación, en el tema del turismo. Faltan guías de turismo y eso es una interpretación constante. Entonces, quizás puedan tomar la idea de ampliar un poco la disciplina también mirando a otras áreas. Muchas gracias y les deseo un buen día y feliz Día del Traductor. Bueno, claro que sí, se le agradece. Bueno, vamos a dar paso también a lo que es a la doctora Herminia Sarmiento Chambi, que ella es abogada por la Universidad Privada de Tacna, UPT. Es magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Privada de Tacna, UPT. Es doctora en Derecho por la Universidad Privada de Tacna, también es titulada en segunda especialidad de Educación Intercultural Bilingüe por la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades de la Universidad Nacional Jorge Basadre, Tacna, también como intérprete y traductora de la lengua aymara con especialidad en Justicia por Ministerio de Cultura y ONAJUP, Poder Judicial. Por favor, vamos a dar paso para que comience con su exposición. Kami sarake, hilatanaka, kuyakanaka,
acá tan na marca tarun tanepasma, Hichuro Saurapi. Bueno, saludos cordiales aquí desde la ciudad de Tacna, Perú. Primero quería preguntarles si me escuchan, por favor, bien. Me avisan. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Perfectamente, adelante, por favor. Ya, gracias, estimado Gregorio Calizaya, y a todo el equipo que ha organizado este gran evento para dar realce justamente hoy día, que es pues un día muy importante, y a la vez también el trabajo del intérprete traductores, pues vamos a decir entre comillas invisible, ¿no? Porque muchas veces no se le reconoce como tal, ¿no? Y falta quizás desarrollar más en la praxis, dar una mirada desde la óptica en la academia. Entonces, felicitar aquí a la universidad por emprender este trabajo, ¿no? Porque si bien es cierto, es nuevo para algunos quizás, ¿no? Pero para otros que han ido trascendiendo, como la historia justamente el día 30 de septiembre, que se celebra pues Día del Traductor, ¿no? Y desde mi experiencia, ¿no? Como traductor o como intérprete, en el caso de mi persona, pues muchas veces quizás ha tenido dificultad, ¿no? Entonces, previo a ello quiero iniciar cómo he ido emprendiendo. Si bien es cierto, en primer lugar mencionaba justamente el Día de la Traducción, gracias a este gran realce que ha dado, pues, voy a decir el hermano San Jerónimo, ¿no? Bueno, por encargo, tal como dice acá en este PPT, por el Papa San Dámaso, ¿no? Donde ha traducido, pues, la Biblia del hebreo, ¿no? Griego al latín. Y esto, con el tiempo, hoy en día, nosotros utilizamos, ¿no? Inclusive está traducido en español, y así ha ido trascendiendo, ¿no? Entonces ha habido una evolución ancestral también. Y eso nos permite dar una mirada tal conforme acá vemos. Ya mencionaron, si bien es cierto, traducción es el intercambio, vamos a decir, no de una lengua a la otra lengua, pero de manera escrita. En cambio, interpretación de la misma forma, pero en el aspecto oral. Entonces ahí también no debemos dejar de lado el aspecto de la cosmovisión, que es muy importante. Entonces, para ello yo, para ser intérprete traductor, en primer lugar tuve que prepararme. Bueno, en este momento mi especialidad es justicia. He sido para consulta previa, justicia, ¿no? No deja de lado también otras especialidades, porque hay momentos que me llaman para salud, luego en educación, ¿no? Entonces, en ambiental, por ejemplo, entonces no podemos dejar de lado otras especialidades. Como decía el hermano Tomás Sevilla, pues tenemos que conocer, ¿no? O sea, tenemos que ser de conocimientos aparte de la especialización, porque cada caso se nos presenta y tenemos que salvaguardar el tino, la información precisa para no tergiversar, entre comillas, ¿no? Entonces, desde la óptica, en primer lugar, yo tuve que pues especializarme en el aspecto de la normativa, los derechos lingüísticos, que ha sido pieza fundamental para mí. Y desde la óptica, y a la vez también me permitió concebir o sensibilizar a las personas, ¿no? A las autoridades. ¿Qué cosas son los derechos lingüísticos? Es un derecho fundamental, como ser el derecho a la vida, es un derecho inherente, ¿no? El derecho a la integridad. Entonces, desde esa óptica también la lengua aymara, porque muchas veces, especialmente en el caso mío, la lengua aymara, pues dice, ¿para qué vamos a continuar aprendiendo? ¿Para qué van a servir a mis hijos, ¿no? Los padres de familia en aspecto de educación. Pero también tenemos que concebir que a través de la lengua, porque tal como vemos en esa figura, la lengua es la que nos traslada a otros, nos va a interactuar, nos va a permitir a relacionar con otros seres, con otros nuestros antepasados, y no a través de la lengua. Hacemos el comercio, ¿no? Realizamos, por ejemplo, ceremonias ancestrales con los seres tutelares. Entonces es pieza fundamental en el aspecto de lo que es los derechos lingüísticos.
Por otro lado, también debemos mirar lo que es la interculturalidad. Si bien es cierto, en el Perú, como ven este mapita, hay bagaje de conocimiento. Son 48 idiomas que tenemos en el Perú. Por ejemplo, a toda esta zona de acá, rosaditos, Aymara, por ejemplo, ¿no? Aymara. Aquí estos son quechua y amazónicos, ¿no? Entonces, lo que es en el país, bueno, la primera lengua que se habla es la lengua quechua, ¿no? Y el segundo es el aymara. Pero en Tacna, donde yo vivo, la primera lengua originaria es la aymara, ¿no? Es aymara. Entonces, por ese lado también me permite conocer lo que es la interculturalidad, ¿no? Bueno, en el caso mío, si bien es cierto, yo vivo en Tacna, pero yo soy nacida en Puno, justamente en la frontera, en Desaguadero. Entonces, eso me permite conocer desde la óptica como persona, como profesional, ¿no? Ver todo ese intercambio, ¿no? El proceso de intercambio cuando uno se traslada con todos sus conocimientos desde la infancia. Ese diálogo, el aprendizaje, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta los valores desde la óptica de la cosmovisión, o algunos dicen culturales, ¿no? Yo digo, por ejemplo, si yo no tengo identidad de cultura, entonces no puedo caminar, no puedo, soy una persona sin alma, sin corazón, vamos a decir, ¿no? Entonces, como que no tuviera vida. Entonces, siempre estoy con lo que es importante, la vida para poder interactuar, y ahí nosotros, dentro de la cosmovisión ancestral o aymara, vamos a decir, todo tiene vida, hasta la piedra tiene vida. Entonces, ¿no? Conocer el aspecto intercultural. Asimismo, debo conocer el aspecto del marco normativo. El marco normativo, como vemos aquí, yo debo conocer el aspecto nacional e internacional también. En nacional, la pieza fundamental, el aspecto a nosotros normativo, nos da la Constitución Política, la Ley de Lenguas, esta Ley 29735, siempre lo menciono porque ha sido emanado o nace porque una excongresista cusqueña ha sido pues vulnerada sus derechos fundamentales por hablar quechua, ¿no? Hace años, ¿no? Por una lingüista, ¿no? Lingüista española. Entonces, a partir de ahí en el año 2011, luego se reglamenta en el año 2016 por el Ministerio de Cultura y tuvieron que pasar varios años. Entonces, recién a partir del año 2016 que se da más realce a la lengua aymara, ¿no? Y ahí también se fortalece a los intérpretes traductores, porque si bien es cierto, no había, ¿no? Entonces muchas barreras existen en cuestión de salud, en justicia, entre ellos, ¿no? Y la oficialización de la lengua aymara y quechua, a pesar que se ha dado en el año 85 mediante el Ministerio de Educación, la resolución ministerial 1218, ¿no? Se oficializa su escritura, todo. Pero mira, de tantos años tuvieron que pasar y no. Y como decimos, es una evolución constante, ¿no? Desde la óptica internacional, la pieza fundamental que siempre lo tomo consigo es el convenio 169 de la OIT, ¿no? Y más la declaración sobre las naciones, ¿no? Sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya desde la Revolución Francesa surge, ¿no? Ya parten nuevos derechos ya como parte inherente en la persona. Entonces aquí también el derecho lingüístico es muy importante, el uso del idioma en todos los espacios, ya sea privados y públicos. Es así que nosotros bueno, yo soy formada a través del Estado por el Ministerio de Cultura, que nos ha, vamos a decir, impartir en las aspecto práctico, teórico, ¿no? Claro, por profesionales que nos han encaminado, ¿no? La autoridad competente en este caso es el Ministerio de Cultura, quien vela, protege las lenguas originarias, los 48 lenguas, y asimismo tiene registrados los 55 pueblos originarios. Entonces, acá apreciamos, si bien es cierto, este es un grupo de intérpretes, pero con especialización de justicia, ¿no? Y a la vez también ya existe un central de interpretación y traducción. Entonces ha ido avanzando, ha habido una evolución, ¿no?
en donde ya todos los intérpretes en cualquiera de las especializadas ya se encuentran registrados en el Ministerio de Cultura acá en el Perú. Es así que en el aspecto de justicia, por ejemplo, una data general nada más, no le he traído de Aymara cuánto es, pero el mayor porcentaje de casos que se presentan en quechua y luego seguido Aymara, ¿no? Seguidamente los de Amazonía. Pero son estos casos que han sido atendidos a nivel país, ha ido poco a poco porque como han ido incrementando más intérpretes traductores, también ha habido mayor atención en el país, ¿no? En el año último, 2023, hemos tenido 2.804 casos. Estos son información justamente del Poder Judicial. Es así que el Ministerio de Cultura, hasta la fecha, ya a la actualidad ha generado 25 cursos a través de consulta previa, salud, justicia, educación, otro más, ¿no? Y tenemos 859 intérpretes y traductores, pues, que están registrados acá en el Registro Nacional de Intérpretes Traductores de Lenguas Indígenas. Y este es público, ustedes pueden entrar con este nombre y él las arroja qué tipo de intérprete quieren, o de qué idioma, mejor dicho, y qué variante también, ¿no? Aymara, quechua, achaninga, chipiú, ¿no? Entonces, eso también ha ido avanzando y es una fortaleza para nosotros como intérpretes, quizás algunos usuarios que quieren un intérprete o traductor, entonces ingresan a este registro, buscan y ahí están nuestros teléfonos, correos y nos contactan, ¿no? Y es una facilidad también en las 23 regiones del país que han sido implementadas. Entonces, por ese lado el Estado se ha ido preocupando quizás también. Mucho va a depender ahora el trabajo una vez capacitado, que nosotros pues también por otro lado nos podamos autoespecializar o buscar más especialización, ¿no? Para poder, como decía el hermano Tomás, las herramientas como el manejo fluido del idioma, la capacidad intercultural, ¿no? Amplio conocimiento del que vamos a interpretar, entre otros, ¿no? Por ejemplo, actualmente para este año el Ministerio de Cultura también está lanzando ya el 26 curso que va a ser en Quillabamba, pero especialmente de la Amazonía, ¿no? Los idiomas amazónicos que aún falta todavía. Si bien es cierto, estos mensajes los traigo, bueno, este es el mensaje tal cual ha dicho nuestro director de lenguas indígenas del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, dice pues, ¿no? Cuando una persona es atendida en su propia lengua, no solo se le entiende, se le reconoce, se le respeta y se incluye. Con este curso, dice él, ¿no? Formamos traductores que son puentes entre el Estado y los pueblos indígenas. Son ellos quienes hacen posible una atención más justa, más humana y culturalmente pertinente. Bueno, me pareció bien este mensaje porque a través de mi experiencia yo puedo como intérprete traductor en lengua aymara, ser puente de mis hermanas, de las hermanas que viven en la parte altoandina. Por ejemplo, son dos hermanas de Camilaca, que es una provincia que se encuentra en Candarave, ¿no? Entonces, estas hermanas, por ejemplo, cuando vienen a Tacna, la misma ciudad, o no sé, en el aspecto de justicia o salud, entonces yo puedo dar auxilio, ¿no? En la interpretación, porque ellos hablan aymara. Entonces, a través, muchas veces, lamentablemente, también quiero dar un énfasis ahí, en la academia, en las universidades, el aspecto de justicia, pues no nos enseñan la lengua aymara, no nos enseñan qué cosa es interculturalidad, ¿no? O sea, inclusive debía estar preciso acá latente la justicia intercultural o la justicia ancestral o del derecho consuetudinario. Muchas veces pues no se enseña, no se imparte cátedra, por lo tanto falta la sensibilización de los futuros profesionales en todas las especialidades. Quizás ahora están dando realce más que todo en el aspecto de educación, ¿no? Pero aún todavía falta trabajar, ¿no? Salud. Entonces, a mí me permite conocer, y es cierto pues que el idioma, ¿no? En el momento cuando interpretamos, pues enlazamos esos conocimientos, no solo en el aspecto de lo que es el habla, el idioma, sino todo el bagaje de conocimientos. Entonces, en el momento de interpretar, ¿qué hago yo? ¿No? Primero tengo que presentar pues
bueno, generalmente hay veces me llama el Ministerio Público, el Poder Judicial o a través de las comisarías que son de la policía, ¿no? Entonces, cuando es público, entonces yo tengo que preguntar la persona a quien le voy a interpretar de dónde es, ¿no? De dónde proviene, de qué zona es. No solamente puede ser de Tacna, en Tacna también hay variantes, tanto de Candarave o de Tarat, o puede ser también que venga de Puno o de Moquegua, ¿no? No, quizás también un hermano o hermana de Bolivia que haya, ¿no? Algún delito que haya delinquido y tengo que interpretarlo, yo qué sé, o le han echado la culpa, yo qué sé, ¿no? Entonces, tengo que ver la cosmovisión de la persona, ¿no? De dónde es, pues, para así también tomar consigo su cultura, su cosmovisión, ¿no? Y con el fin de no cometer error también. Muchas veces en la práctica, lamentablemente, en el caso mío, en la experiencia, será quizás por justicia, son informaciones delicadas o reservadas, no se nos alcanza, por ejemplo, ¿no? Si hay una declaración fiscal, nos debía dar las preguntas o a lo menos dar la alternativa de qué se trata el caso, ¿no? Y muchas veces no sucede eso, ¿no? Inclusive llaman, no, mira, está disponible tal día, tal hora, en tal fiscalía hay una declaración, ¿no? Entonces, ¿sobre qué se trata, no? ¿Cuál es el caso? No le preguntan. Ya le van a enviar el oficio o el asistente le va a llamar. Entonces, hay veces uno está esperando, toma nota, claro, pero justo una vez me pasó ya extremo, ¿no? Faltando una hora me llaman, ¿no? Le estamos esperando que ya va a empezar la audiencia, pero si no me han comunicado, no me han notificado, ¿cómo voy a ir, no? Entonces ya, bueno, habrán suspendido, ¿no? Entonces pasa así, ¿no? Bueno, en otros casos, pues, faltando un día, comunica, ¿no? Bueno, va a ser esto, ya quién hace la persona, ¿no? Quizás ellos por la reserva de la información, pero por otro lado quiero mencionar también es que nosotros no podemos divulgar nada. O sea, si nos da información, tanto la entidad pública o privada, pues tenemos que guardar o resguardar la información. Por algo hay un código de ética, ¿no? Y el momento de cuando nos presentamos en la audiencia, pues nos hacen jurar también, ¿no? Para que diga la verdad, ¿no? Entonces, son protocolos que hay que cumplir, muchas veces no se cumple. Entonces, eso también se está trabajando, ¿no? Se está trabajando con la finalidad de lograr lo deseado. Eso es en cuanto al Estado. Muchas veces también en la policía pasa también lo mismo, ¿no? Es de inmediato. Entonces, por ejemplo, cuando es un intervenido, hay que interpretar, ¿no? Y no hay la preparación en el momento. Entonces, eso también ya trabajo de nosotros, ¿no? De seguir leyendo, revisando, inclusive descargar cuáles son los protocolos de la policía, qué pasos dan. Entonces, en el momento cuando nos toque, pues, ya era esto, ¿no? Ya sacando mi glosario, ¿no? El glosario es muy importante también previa, ¿no? A la interpretación, o cuando uno tiene tiempo va realizando, ¿no? Va desarrollando. Igual pasa el Poder Judicial, el Ministerio Público, a ver qué es lo que generalmente preguntan, a ver, voy más o menos realizando, ¿no? Pero así, los casos en sí nos debía pasar, ¿no? Pero lamentablemente no nos pasa. Bueno, esta es una experiencia también acá, sí, bueno, de justicia, tanto Ministerio Público, no puedo tomar fotos, eso ya queda aquí en la mente, pero aquí sí es una experiencia, les traigo una interpretación, pero es una empresa privada con el Estado que están haciendo un proyecto en la construcción de un embalse, ¿no? Si bien es cierto, bueno, la empresa pues me ha trasladado o me ha llevado pues a lo más, a la más altura posible, vamos a decir, de la ciudad de Tacna, pues está en Candarave, esta comunidad Calientes, ahí es donde van a construir una represa, ¿no? Entonces ahí estoy interpretando a los señores que es empresa privada que van a construir, ¿no? Están elaborando el proyecto, ¿no? Y yo tengo que interpretar en aymara, o sea, ellos mencionan en castellano, yo tengo que trasladar a los miembros de la comunidad en aymara y ellos me dicen y yo tengo viceversa, ¿no? Es un trabajo muy bonito también, ¿no? Uno va trasladándose a otros lugares aparte de ser dentro de la ciudad como justicia, ¿no? Y eso nos permite o nos da realce justamente
para encaminar el desarrollo del Acá sí yo le puedo pedir todo, si me han facilitado, inclusive he hecho la traducción de la documentación, ¿no? Para que sea visible. Entonces, mientras estoy traduciendo, ¿no? Entonces ya estoy informándome, ya me dan con tiempo, entonces tengo que armar mi glosario, voy traduciendo, ¿no? Y cuando ya toca la interpretación, casi son las mismas preguntas, son no idénticas, pero son similares, entonces ya uno ya va preparando, ¿no? Ya cuando va a la comunidad ya es más fácil, vamos a decir, ¿no? Fácil y interrelacional. Claro, por ejemplo, como es una construcción de una represa, existen muchas palabras técnicas, ¿no? Por ejemplo, en Aymara, pues fácil podemos decir jojo, jojo, ¿no? Uma, agua, que es así, jauira, o sea, entonces ellos también muchas palabras técnicas, entonces uno tiene que buscar información hasta en el internet, qué significa esto, ¿no? Para dar que un comunicado, vamos a decir, que sea accesible, sea sencilla y de calidad al usuario, ¿no? Entonces yo tengo que buscar un lenguaje apropiado, ¿no? Para que el comunero entienda también, porque ha sido quizás un poquito más difícil, por eso traigo aquí, porque son muchas palabras técnicas, ¿no? Son palabras sencillas, como por ejemplo, hablan de de los gusanos, por ejemplo, la conaca, entonces ellos denominan otras palabras científicas, ¿no? Que hay que trasladar. Entonces, por ejemplo, queyolaca, que yo que sé, tuñolaca, no chaya, o sea, así palabras, ¿no? Entonces, en palabras técnicas, pues son más, quizás un poco difícil para que entienda el comunero, ¿no? Bueno, por otro lado, también he ido trabajando el aspecto de las señaléticas de las entidades. Bueno, acá solo traigo sí es mío también. Por ejemplo, este es del Ministerio Público, que se ha ido trabajando tanto aquí en Tacna, el Ministerio Público, como el Poder Judicial ya tiene sus señaléticas en Aymara, castellano, en Ministerio de Cultura también sus oficinas. Ahora recién he terminado de traducir también señaléticas de la Dirección Regional de Salud, por ejemplo, ¿no? Y del Seguro Social. Entonces espero que lo consignen de manera visible para que los usuarios pues se sientan felices, ¿no? Y además también acá hay uno que han considerado en 13 idiomas, ¿no? Aymara, quechua y castellano. Entonces, y así vamos trabajando, y esto nos permite dar realce, pues, con la finalidad de que se pueda emprender en el aspecto de la traducción e interpretación. Primero les menciono aquí, no es fácil, requiere bastante preparación. A pesar que yo soy abogada, en muchos casos son distintos, o sea, no es uno solo, ¿no? Tenemos diferentes casos como de drogas, especialmente de violación, es lo que es un poco difícil para mí. Muchas veces algunas palabras aún hasta ahora son reservadas, son tabús, y tengo que preguntarle a la persona a quien está interpretando con mucho cuidado, ¿no? Pedirle al juez, no lo puedo decir así directo, lo puedo preguntar de esta forma, ¿no? Entonces ya me autorizan, sí, ya, entonces recién, ¿no? Entonces siempre pidiendo autorización al juez cuando estoy en audiencia en el Poder Judicial, o cuando estoy en el Ministerio Público, o cuando es declaración al fiscal. Mira, explicarle, esta palabra es así, y si yo lo digo tal cual, la señora o la joven o la señorita se va a ofender y no va a decir se va a enojar y no va a declarar nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, especialmente las partes íntimas de las damas, ¿no? De las mujeres, con mucho cuidado, porque hasta ahora todavía aún se guarda, son muy recelosos. Y claro, en castellano decimos fácil, pues no hay problema, pero el problema aymara siempre hay que tener cuidado. Entonces saber también por ese lado ello. Y el otro es pues en cuanto, como le decía, conocer o manejar el aspecto de las variantes. Por ejemplo, el maíz, ¿no? El maíz, nomás un ejemplo consigno aquí. Maíz aquí en Tacna, en Tarata, dicen jiura. Entonces, por Puno, en Bolivia también decimos tonco, por ejemplo, al maíz. Entonces, jiura es quino en otros lugares, ¿no? Como que hay si no
conozco, entonces puedo cometer error. Entonces también ahí nos toca revisar el aspecto de variantes, investigar más sobre, claro, no somos especialistas en lengua o docentes de lenguas, pero nos toca especializarnos, ¿no? En cuanto a la remuneración, generalmente, en caso de nosotros, bueno, recién el aspecto de justicia se está, quizás se va a uniformizar porque hay muchas quejas, muchas vulneraciones también, inclusive varias veces yo por dar auxilio, ayudar a las personas de menor recursos económicos o menos recursos económicos, tuve que dar en gratis, ¿no? Ad honorem. Entonces yo sé que este trabajo no es fácil. Una palabra mal dicha o cambia todo. Entonces no es fácil, es bien complicado, pero con eso no nos quiero desanimar, sino que nos toca prepararnos y ponerse en el momento en donde estamos en el escenario, ¿no? Entonces eso también, claro, hay otras empresas como los mencioné el otro que claro, también pagan bien, ¿no? Uno dice tanto el precio es así, ¿no? Entonces ahora en justicia han optado desde el Ministerio del Poder Judicial en sí, de una JUC, donde por hora, ¿no? Debemos cobrar, por ejemplo, ahorita están, bueno, no están precisando 150 soles, por ejemplo, por hora. Yo sé que es poco porque en idiomas extranjeros cobran más, pues nos cobran más. Pero son diferentes realidades. Como les decía, muchas veces pues uno da honor y estamos a la libre oferta a la demanda y el Estado en sí no puede uniformizar un solo, ¿no? O sea, no buscar una equivalencia más o menos para que no hayan excesos ni menos, ¿no? En cuanto a lo que es la capacitación, como ya mencioné anteriormente, el Ministerio de Cultura sí genera cursos para que nosotros podamos especializar o seguir cursos, por ejemplo, como la redacción en lengua 1, lengua 2, eso también nos ayuda, ¿no? Nos ayuda. Por otro lado, algunos, bueno, hasta ahorita no ha habido encuentros, hace años ha habido encuentros, eso nos permite también debatir con otros colegas, con otros compañeros, cómo salvaguardar o cómo salir cuando estamos en un momento muy difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando hay variantes, digamos, unas palabras que no conoces, ¿qué haces? Cuando en el momento estás interpretando y dice así, no conoces qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, en el caso mío, muchas veces siempre le doy al juez o al fiscal, ¿no? Un momentito, le digo, ¿le puedo preguntar nuevamente qué significa, no? Entonces, a la persona que dijo, pues, ¿qué significa eso, por favor? ¿Qué es lo que quieres decir, no? Entonces ya con otro similar palabra, pues nos ayuda, ¿no? Ya para poder continuar. Pero hay veces no hay momento. Por ejemplo, en interpretación simultánea no se puede eso, ¿no? Bueno, en cuanto en interpretación directa frente a frente, ahí sí quizás podemos lograr salvaguardar, ¿no? Entonces ahí también la preparación bastante tiene que ser. Bueno, en educación sí ya... eso sí ha ido trabajando, no hay problema, se ha generado materiales, entonces ya creo que ya hemos ido avanzando más, ¿no? Lo que nos falta trabajar, por ejemplo, ambiental, es bastantes palabras técnicas y eso nos falta trabajar, a pesar que ya, como hace rato mencioné, pues mucho ya hemos ido avanzando, quizás nosotros, el caso mío, yo he ido avanzando, ¿no? Haciendo mis glosarios, haciendo traducciones y eso también me ayuda. Entonces eso en el momento cuando estás interpretando ya uno ya sabe, ¿no? Entonces ahí la preparación es la pieza fundamental. Bueno, eso quería compartir, no sé si hay algunas interrogantes, no me voy a pasar de hora. Muchas gracias. Paisuma, Yuspajara, esta fecha. Bueno, claro que sí. Ahora vamos a continuar con lo que es la ronda de preguntas. Algún compañero que tenga alguna pregunta también lo pueden escribir en lo que es el chat. Bien, estimada doctora, le habla Gregorio Calizaya. Le agradezco muchísimo por haber aceptado participar de
este evento. Para nosotros es muy importante conocer sus experiencias en cuanto al trabajo de la traducción y la interpretación. Creo que nosotros estamos empezando en esa misma ruta y creo que vamos a lograr también los logros que ustedes han obtenido. Para eso, para nosotros, para los estudiantes, ha sido muy importante compartir sus experiencias. Y no me queda más que felicitar en este día a todas las personas que hacen esta difícil labor, el de conectar comunidades lingüísticas. Y transmito también a usted mis felicitaciones por el trabajo que hace en el Perú. Muchas felicidades a usted y a todos los traductores en este Día Internacional de la Traducción. Bien, muchas gracias, hermano. Gracias a la sala, a la audiencia, a todos. Gracias. Bueno, agradecer a todos los que nos hemos reunido, tanto en lo que es en el chat de Google Meet, en la reunión que estamos acá en el auditorio de la carrera, y también felicitarles por lo que es el Día Internacional del Traductor, ya que ser lingüista no solo nos abre en el campo de lo que es la enseñanza, tanto como docente, también nos abre en esta área que es la traducción, y muchas felicidades a todos.